Nunca voy a olvidar el frío metálico de aquella frase. Lo siento, eres estéril. La doctora lo dijo con una dulzura que parecía una burla, como si sus palabras no fueran a destruirme. Pero lo hicieron. Aquel día, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Salí del hospital con los papeles arrugados entre las manos. Caminé bajo la lluvia, sin paraguas, sin rumbo, sin alma. A mi alrededor el mundo seguía funcionando. Autos, luces, conversaciones, pero yo solo escuchaba un eco. Nunca serás madre. Pasé meses enteros tratando de aceptarlo. Mi pareja, bueno, él intentó acompañarme, pero la verdad es que se fue alejando de a poco. No por maldad, por incapacidad. Hay dolores que la gente simplemente no sabe acompañar. A veces me abrazaba en silencio. A veces no decía nada. A veces, directamente, prefería no estar. Hasta que un día me dijo lo que yo ya sabía. No sé cómo ayudarte. Y se fue. Quedé sola con mi duelo. Un duelo que nadie reconocía porque no había perdido a nadie. Pero sí, había perdido un futuro entero. Había perdido a alguien que nunca llegaría. Con el tiempo, aprendí a vivir con ese hueco. Me hice fuerte, disciplinada, cuidadosa de mí misma. Me enfoqué en mi trabajo, en mi casa, en mis plantas. Todo lo que dependiera de mis manos, lo cuidé como si fuera un hijo. Pasaron 16 años. 16 años en los que jamás volví a escuchar la palabra mamá dirigida hacia mí. 16 años en los que el destino estuvo callado, totalmente callado, hasta aquella mañana de invierno. Era un día común. Café, tostadas, el ruido de la calefacción. Me preparaba para salir a trabajar cuando escuché un golpe seco en la puerta. No un timbrazo, no golpes insistentes, solo uno, como si alguien hubiera dejado caer algo o a alguien. Me acerqué, miré por la mirilla, nada. Abrí la puerta con cuidado y lo vi, un bebé, envuelto en una manta azul gastada, apoyado contra el marco de la puerta, dormido, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Mi corazón se detuvo. Miré hacia los lados. Buscado desesperadamente a alguien. Un padre, una madre, un extraño, cualquiera. La calle estaba vacía. Ni un auto, ni un ruido, ni un paso. Solo él. Solo el bebé. Lo levanté con torpeza, como si mis manos no fueran las mías. Era diminuto, liviano, fragante. Y tenía esa suavidad de los seres que recién llegan al mundo. Cuando lo acerqué a mi pecho, abrió los ojos. Eran de un color gris claro, casi plateado. Me miró, como si ya me conociera. Fue ahí cuando lo vi. El sobre, un sobre amarillo, viejo, con mi nombre escrito a mano, para Clara. Mis piernas temblaron. Entré rápidamente. Cerré la puerta con llave y dejé al bebé en el sofá, sobre una manta. Respiré hondo, muy hondo, y abrí el sobre. Dentro había una nota escrita con una caligrafía que me resultó familiar, pero que no pude identificar. Una letra temblorosa, como si la persona que la escribió lo hubiera hecho con prisa o con miedo. Decía, no pude quedármelo, no debía, pero tú sí. Lo entenderás cuando leas el informe. Perdóname. Debajo de la nota había un conjunto de documentos doblados, papeles médicos, certificados, un análisis de ADN. Lo abrí sin respirar. Y entonces lo vi. Mi nombre escrito en la columna de madre biológica. Se me aflojaron las manos. El documento cayó al suelo. El bebé hizo un pequeño sonido, como un suspiro, como un llamado, como si esperara que yo dijera algo. Pero no podía hablar, no podía pensar, no podía ni quería creer. Era imposible, era científicamente imposible.
Me apoyé en la mesa, incapaz de procesar lo que veía. Esto no puede ser real, susurré. Pero era real. Y lo peor o lo mejor es que aquella hoja no era la única. Había más. Un expediente completo. Nombres, fechas, hospitales, firmas, sellos y una frase que me paralizó el alma. Clara, no eras estéril. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, con los papeles esparcidos alrededor y el bebé mirándome desde el sofá. El mundo había dejado de moverse. Mi respiración también. ¿Era posible que me hubieran mentido durante tantos años? ¿Era posible que toda mi vida hubiese sido construida sobre una verdad torcida? Tomé el análisis de ADN con manos temblorosas. Mis ojos recorrían cada línea, cada número, cada coincidencia genética marcada con un 99,8%. Era mío, mi hijo, mi sangre, mi carne, mi historia. Pero, ¿cómo? De pronto, el bebé empezó a inquietarse. Lloró un poco, con ese llanto suave que no duele, que solo pide brazos. Instintivamente lo alcé y ahí pasó algo que me atravesó entera. Encajó en mis brazos, como si siempre hubiese pertenecido allí. Su cuerpo era tibio, su respiración tranquila. Me miró otra vez con esos ojos grises y yo sentí algo que jamás había sentido. Un reconocimiento primitivo, como si mi alma supiera lo que mi mente no podía comprender. Le acaricié la mejilla con un dedo. Él sonrió, pequeñito, apenas visible, pero fue suficiente para romperme en 1000 piezas. ¿Quién te dejó aquí?, susurré. Miré nuevamente el sobre. La nota, la letra temblorosa, el misterio, el silencio del pasillo. Había demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Pasé los siguientes minutos revisando el expediente. Había un nombre subrayado varias veces. Hospital Santa Aurora. Era el mismo lugar donde, 16 años atrás, me habían dicho que era estéril. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Había sido un error? ¿O algo más oscuro? Busqué en la última hoja. Ahí estaba. Un informe clínico con fecha reciente. Diagnosticaba que el bebé había nacido solo 4 meses atrás. 4 meses. Seguí leyendo. Y entonces, una frase me heló la sangre. La paciente Clara Ortiz dio a luz sin conocimiento ni recuerdo del procedimiento. Mis manos se aflojaron. Los documentos cayeron al piso. ¿Sin conocimiento? ¿Sin recuerdo? Retrocedí mentalmente, buscando cualquier señal, cualquier instante que pudiera haber ocultado esa verdad. Una hospitalización, una anestesia, un desmayo, algo. Pero mi memoria estaba limpia, perfectamente limpia, hasta que recordé una cosa. Una tarde, hacía casi un año, había sufrido un colapso extraño, fiebre altísima, mareos, pérdida momentánea de conciencia. Me habían internado por agotamiento severo. Estuve 2 días en observación. ¿Podría haber sido ahí? Mi corazón latía demasiado fuerte. Si ese informe era real, si ese bebé había nacido de mí sin que yo lo supiera, entonces alguien había decidido por mí. Alguien había tomado mi cuerpo, mi maternidad, mi derecho, y lo había hecho a escondidas. Respiré hondo, muy hondo. Entonces escuché un sonido afuera, un auto acelerando lejos. Luego, silencio. Me acerqué nuevamente a la ventana. Nada, pero tenía la sensación incómoda de que alguien me observaba. O alguien sabía que yo había encontrado al bebé y los documentos. Volví al sofá. El niño dormía otra vez, completamente ajeno al caos que estaba produciendo en mi vida. Entonces, otra hoja llamó mi atención. Era una carta, una más. No estaba firmada, pero el tono era desesperado. Clara, no sé cómo explicarlo sin ponerte en peligro.
Solo puedo decirte que él es tu hijo, que nunca debiste haber creído lo que te dijeron. Te arrebataron algo y ahora debes recuperarlo. No me busques. No preguntes. Confía en tu instinto. Mi pulso se aceleró. ¿Quién era esa persona? ¿Una enfermera? ¿Un médico arrepentido? ¿Un cómplice? ¿Un familiar? Era imposible saberlo, pero había algo más. Un número, un código escrito al final de la carta. S. A12. Lo memoricé sin saber por qué. El bebé se movió un poco. Lo abracé más fuerte. No te voy a dejar, murmuré, sin pensar. No importa quién te trajo. No importa quién te escondió. No importa quién mintió. Ahora estás conmigo. Y por primera vez en 16 años, sentí algo parecido a esperanza. O quizá la antesala de una tormenta. Porque algo en mi interior me decía que ese niño no había llegado para llenar un vacío. Había llegado para abrir una puerta que alguien había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. El bebé dormía profundamente, con esa tranquilidad que solo tienen los seres que no saben aún que el mundo puede ser cruel. Lo observé un largo rato. Era pequeño, frágil, pero había algo en él, algo que no sabía explicar. No era solo ternura, era reconocimiento, un hilo invisible que nos unía sin que yo entendiera cómo. Me acerqué despacio, repasando cada detalle de su rostro. La nariz pequeña, la frente suave, los dedos diminutos, los ojos grisáceos que aún parecían brillar incluso dormidos. Había una verdad escondida allí, una verdad que gritaba sin palabras. El expediente seguía sobre la mesa. Me obligué a leerlo de nuevo, esta vez con calma. Cada página, cada firma, cada número. Había un patrón. 3 nombres de doctores repetidos. Fechas que coincidían con aquel periodo en el que estuve hospitalizada. Procedimientos registrados como intervenciones menores. Pero lo que más me inquietó fue una hoja amarillenta, casi oculta al fondo del sobre. Un formulario de consentimiento, sin mi firma, o mejor dicho, con una firma que parecía la mía, pero no lo era. El trazo era impreciso, nervioso, como si alguien hubiera intentado imitar mi letra a toda prisa. Sentí un escalofrío. Me llevé la mano al pecho. No puede ser, murmuré. Pero podía, y probablemente lo era. Alguien había falsificado mi firma. Alguien había autorizado un procedimiento médico en mi nombre. Alguien había decidido sobre mi cuerpo sin mi permiso. Y ahora ese alguien había dejado un bebé en mi puerta. Me quedé sentada en silencio, tratando de unir las piezas. ¿Quién había querido ocultar mi maternidad? ¿Por qué me dijeron que era estéril? ¿Quién ganaba algo con arrebatarme un hijo? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, me lo devolvían? Había demasiados hilos sueltos, pero uno en particular me inquietaba más. La frase en la carta: te arrebataron algo y ahora debes recuperarlo. Eso significaba que el bebé no era el único secreto, que había más. Que yo era una pieza importante en algo que aún no entendía. De pronto, escuché un ruido, un crujido en el pasillo, un paso, un roce. Me congelé, me acerqué lentamente a la puerta. Miré por la mirilla, nada. Pero esa nada era demasiado silenciosa. Volví hacia el bebé. Tenía el ceño fruncido, como si hubiera sentido mi inquietud. Lo cargué en mis brazos, de manera torpe pero protectora. Mi corazón latía fuerte, mi respiración estaba acelerada. Intenté calmarme, pero algo dentro de mí gritaba que la historia no era tan simple como un bebé abandonado. Lo llevé conmigo a la habitación. Cerré la puerta, me senté en la cama, y entonces recordé algo, un detalle pequeño.
Un destello olvidado. Durante aquella hospitalización, hace un año, cuando desperté de la fiebre y la confusión, había una enfermera que me observaba demasiado atenta, demasiado nerviosa. Tenía el uniforme arrugado, los ojos cansados, y cuando le pregunté qué había pasado, respondió algo que en su momento no me pareció alarmante. Pero hoy cobraba otro sentido. No se preocupe, señora Ortiz. Todo salió bien. ¿Todo qué? Todo que había salido bien. Jamás lo pregunté. Estaba débil, estaba confundida, estaba sola. Y confié, porque no imaginaba que alguien pudiera jugar con mi cuerpo, con mi vida, con mis posibilidades de ser madre. Ahora entendía que aquella frase no era casual. Era un rastro que alguien había dejado sin querer. El bebé se movió ligeramente. Lo miré, le acaricié la frente. Si eres mío, si realmente eres mío, no te voy a perder otra vez, susurré. Era extraño sentir ese amor inmediato, un amor sin explicación, un amor que no venía del tiempo, sino de la sangre. Y fue en ese momento, mientras lo tenía apoyado contra mi pecho, que el miedo comenzó a transformarse en algo más fuerte, determinación. Porque si alguien me había mentido, si alguien me había robado 16 años de maternidad, si alguien había jugado con mi vida, entonces esa persona debía tener miedo ahora, porque yo ya no era la mujer rota que salió del hospital creyendo que el destino la había castigado. Yo era alguien que acababa de recuperar un motivo para luchar. Y no iba a parar, no hasta saber la verdad, toda la verdad, aunque me costara romper mi pasado o enfrentar a quienes lo construyeron. Miré el expediente por última vez y lo dije en voz baja. Esto recién empieza. Y lo supe, lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Aquel bebé no era solo un milagro, era una llave que iba a abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Dormí muy poco esa noche, o mejor dicho, no dormí, solo cerré los ojos mientras mi mente giraba y giraba sin detenerse. El bebé estaba en una cunita improvisada junto a mi cama, envuelto en una manta suave que encontré en el armario. Respiraba tranquilo, ajeno a todo, ajeno a mí y a la tormenta que estaba por desatarse. Cada tanto me levantaba para verlo, para asegurarme de que seguía allí, de que no era un sueño, ni un delirio, ni un deseo viejo que mi cabeza hubiera creado para engañar a mi corazón. Pero no, estaba ahí, real, vivo, mío. Y cada vez que abría los ojos y veía su pequeña figura dormida, una mezcla de miedo y esperanza me atravesaba. Al amanecer, hice café. Lo necesitaba para pensar, para ordenar las piezas dispersas de aquel rompecabezas que no tenía forma ni lógica. Mientras la casa estaba en silencio, volví a revisar el expediente. Página por página, línea por línea. Esta vez, algo llamó mi atención. Un sello en una esquina, casi imperceptible, marcado con tinta azul. Unidad S, A12, acceso restringido. El mismo código que aparecía en la carta. S, A12. No era un número al azar. Era una designación, una sección, un departamento, una unidad médica que yo jamás había escuchado. Me estremecí. ¿Y si mi hospitalización no había sido solo agotamiento? ¿Y si aquel colapso había sido provocado? ¿Y si alguien había manipulado mis análisis, mis papeles, mi historial? Todo encajaba demasiado bien. Con el bebé en brazos, caminé por la casa de un lado a otro. No podía quedarme quieta. Necesitaba respuestas. Pero también necesitaba protegerlo, porque una cosa era clara. Si alguien lo dejó en mi puerta a escondidas, alguien más podría venir a buscarlo. El pensamiento me paralizó. Miré hacia las ventanas.
Las cerré todas. Corrí las cortinas. El silencio se volvió más denso, casi pegajoso. Mi respiración estaba pesada. No podía permitir que nadie lo tocara. No ahora. No cuando recién lo había encontrado. O recuperado. O recibido del destino. Si es que eso tenía algún sentido. Mientras daba vueltas, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Número privado. Lo abrí con el corazón martillando. Clara, no salgas de casa hoy. Te están buscando. Sentí como la sangre se me helaba. Me acerqué a la ventana con cautela, moviendo apenas la cortina. Un auto gris estaba estacionado más abajo en la calle. Vidrios oscuros. Motor apagado. Pero allí, quieto, observando, una sombra en el asiento. Retrocedí al instante. ¿Quién eres? Susurré, apretando al bebé contra mi pecho. Él gimió suavemente, inquieto por mi tensión. Lo acuné, intentando calmarlo. O calmarme a mí misma. Volví al mensaje. Había una segunda línea que no había visto. No abras para nadie. Te explicaré cuando pueda. No ponía nombre, no daba pistas, pero la advertencia era clara. Me senté en el borde de la cama, con el bebé dormido en mis brazos, y sentí un temblor en mis manos. Esto ya no era un error médico, no era solo una mentira del pasado. Era un secreto que alguien quería ocultar y que alguien más estaba intentando que yo descubriera. Y en medio de todo estaba ese niño, mi hijo, el centro de un misterio que podía ponerlo en peligro. Pasaron las horas, lentas, pesadas. El auto seguía allí. Yo no había salido de casa, ni pensaba hacerlo. Mientras el bebé dormía, tomé una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que sabía. La fecha en que me dijeron que era estéril, los nombres de los doctores repetidos, la hospitalización de hace un año, la enfermera nerviosa, el informe sin firmar, la carta misteriosa, el código SA12, el bebé de Had Omicron en mi puerta, el mensaje anónimo, el auto gris vigilando. Era demasiado, demasiado para ser casualidad, demasiado para que fuera solo un error. Y de pronto, un pensamiento me golpeó con fuerza. ¿Y si esta no era la primera vez que intentaban ocultar un nacimiento? ¿Y si ese, A12, era una unidad donde escondían algo más? ¿Y si no era la única mujer? El miedo se transformó en un escalofrío que me recorrió entera. Miré al bebé, mi bebé. Lo abracé. No voy a permitir que te arrebaten otra vez. Te lo prometo, susurré. Fue entonces cuando lo escuché. 3 golpes en la puerta, suaves, pero definidos. Golpes que no venían del destino, venían del presente y venían por nosotros. Me levanté en silencio, el bebé en brazos, los ojos clavados en la puerta. Respiré hondo, porque entendí que, lo que fuera que había comenzado ese día, aún no había mostrado su rostro. Los 3 golpes en la puerta no fueron fuertes, no fueron agresivos, no fueron amenaza, al menos no en apariencia. Fueron peores. Fueron golpes pacientes, golpes que conocían la casa, golpes que no tenían prisa. El tipo de golpeteo que te paraliza porque intuyes que la persona del otro lado ya sabe que estás ahí. Me quedé quieta, completamente quieta. El bebé en mis brazos hizo un pequeño sonido, una mezcla entre gemido y respiración inquieta. Lo apreté contra mi pecho, instintivamente protegiéndolo. Volvieron a tocar. 3 golpes, exactamente iguales. Mismo ritmo. Misma intención, como si dijeran, sé que estás ahí, sé que no puedes ignorarme. Mi corazón latía en mi garganta. No podía ver quién estaba afuera. No podía mirar por la mirilla, sin delatarme. Y sobre todo, no podía abrir. No después del mensaje.
No después del auto gris. No después de la advertencia. Así que me quedé quieta, agachada detrás de la pared, conteniendo la respiración. Hubo silencio, uno largo, espeso, casi insoportable. El tipo de silencio que te envuelve y te obliga a escuchar tu propio miedo. Hasta que finalmente escuché pasos. Unos pasos lentos, arrastrados, pero no alejándose del todo. Pasando, como si la persona pasara frente a la puerta y se quedara allí, esperando. Durante varios minutos, no me moví. El bebé dormía otra vez, como si no existiera el peligro que nos rodeaba. Yo, en cambio, estaba paralizada, consciente de cada crujido de la casa, de cada sombra en el suelo, de cada cambio mínimo en la respiración del niño. Minutos después, o quizás horas, el tiempo se volvió borroso. Me animé a acercarme lentamente a la ventana lateral, la que daba a la calle. Moví apenas la cortina, solo 1 centímetro. El auto gris seguía allí, inmóvil, sin luces, sin movimiento, sin vida aparente. Pero la puerta del conductor estaba entreabierta. Un detalle que antes no estaba así. Me alejé de la ventana de inmediato. Algo estaba pasando. Alguien quería entrar en contacto conmigo, y no sabía si era la misma persona que había dejado al bebé, o alguien que quería recuperarlo. Sentí una oleada de adrenalina recorrerme el cuerpo. Caminé hacia la mesa donde tenía las notas, el expediente, las cartas. No podía quedarme solo esperando. Necesitaba entender más. Necesitaba pistas. Necesitaba nombres. Fue entonces cuando noté algo en la última hoja del expediente. Un detalle que antes había pasado por alto. Un sello blanco en relieve, casi invisible, con la inicial de una institución. C.I.R. Clínica Internacional de Reproducción. Un lugar caro, privado, de acceso restringido. Yo jamás había estado allí. Nunca habría podido pagarlo. ¿Por qué un documento asociado a mí estaba marcado con su sello? Miré de nuevo. Ahí estaba mi nombre. Y debajo, una anotación escrita a mano. Caso derivado SA12. El mismo código. El mismo fantasma. Mis pensamientos comenzaron a correr demasiado rápido. ¿Habían tomado mis óvulos sin mi consentimiento? ¿Habían utilizado mi material genético en secreto? ¿Habían gestado a mi hijo sin que yo lo supiera? ¿Había sido parte de un programa experimental? ¿De tráfico médico? ¿De suplantación? Todas las hipótesis eran terribles, pero lo peor era no saber cuál era cierta. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. El mismo número desconocido. Lo abrí inmediatamente. Van a intentarlo hoy. No abras. No entregues al niño. Mi sangre se congeló. Respondí por primera vez. ¿Quién eres? No recibí respuesta. Caminé hacia la puerta con pasos silenciosos, sujetando el bebé con fuerza. Me acerqué a la mirilla. No vi nada, solo el pasillo vacío. Pero cuando bajé la vista, algo me tensó el cuerpo entero. Un sobre nuevo, deslizado bajo la puerta, aún tibio. Me agaché temblando y lo recogí. No tenía nombre, no tenía nada escrito. Lo abrí con manos húmedas. Solo había una foto en blanco y negro, tomada desde arriba, como de una cámara oculta. Era una sala de hospital, una cama, un quirófano pequeño. Y yo, nunca olvidaré el vacío que sentí en el pecho al ver esa imagen. Yo, acostada, sedada, vulnerable, totalmente inconsciente, rodeada de 2 médicos con mascarillas, luces quirúrgicas encendidas y algo más, algo que me heló la sangre. Una incubadora, vacía, esperando. La fecha estaba marcada en el borde inferior de la imagen. La misma noche en que me ingresaron por agotamiento, mis rodillas casi fallan.
Me apoyé en la pared para no caer. El bebé, ajeno a mi derrumbe, movió una mano y tocó mi cuello. Lo abracé fuerte, fuerte, como si quisiera fundirme con él. ¿Qué te hicieron? ¿Qué nos hicieron? Susurré entre dientes. Sentí algo dentro de mí encenderse. No era miedo, no era confusión, no era vulnerabilidad. Era otra cosa. Era furia, una furia antigua, una furia nacida de 16 años de mentiras. Una furia que venía de todas las veces que acepté sin preguntar. Me limpié las lágrimas con rabia. No voy a huir, dije. No voy a esconderme. Y no voy a dejar que te lleven. Lo miré a los ojos mientras despertaba lentamente. Vamos a descubrir quién eres. ¿Y quién soy yo? De verdad. Porque ahora ya no estaba sola. Ahora éramos dos. Y juntos íbamos a enfrentar al pasado. El resto del día fue una mezcla insoportable de silencio y tensión. Cada crujido de la casa me hacía girar la cabeza. Cada sombra detrás de la cortina me parecía un movimiento. Cada vibración del teléfono me hacía sostener al bebé un poco más fuerte. No sabía si el peligro estaba afuera o si ya estaba adentro desde hacía años. Cerca del mediodía, el niño se despertó llorando. Un llanto agudo, desesperado, distinto al que había escuchado antes. Lo acuné, traté de calmarlo, pero estaba inquieto, casi alterado, como si sintiera algo que yo aún no lograba ver. El auto gris seguía allí, como un perro guardián que no decide si proteger o atacar. Respiré hondo y tomé una decisión. Ya no podía esperar a que el misterio tocara la puerta otra vez. Tenía que actuar. Lo primero fue revisar nuevamente la foto que había llegado bajo la puerta. La miré una y otra vez, buscando cada detalle. Mi cuerpo inconsciente, 2 médicos inclinados sobre mí, la luz blanca del quirófano, la incubadora vacía. Y entonces noté algo que antes se me había escapado. Una mano, una tercera mano, al fondo de la imagen, apenas visible, sosteniendo una carpeta. Un distintivo plateado colgaba del bolsillo del uniforme, pequeño, circular, con un símbolo en el centro. Un símbolo que reconocí porque lo había visto antes, en el expediente, en una hoja escondida entre los documentos. El logo del CIR, la Clínica Internacional de Reproducción. El sello era auténtico. La foto era auténtica. La operación había ocurrido. Y yo había sido sujeta de un procedimiento sin consentimiento. Una mujer convertida en objeto médico. Su cuerpo utilizado como herramienta, su maternidad borrada. El aire me faltó. Sentí náuseas, mareos, un temblor que venía desde la columna. Me senté, abrazando al bebé, como si él pudiera sostener mi mundo, mientras el mío se desmoronaba. No te voy a perder, murmuré. No otra vez. Un nuevo pensamiento me atravesó con fuerza. Si alguien había falsificado mi firma, si alguien había manipulado mis informes, si alguien había ocultado un nacimiento, entonces esa persona tenía acceso a mis datos personales. Y podría volver a hacerlo. Corrí al cajón donde guardaba documentos antiguos. Saqué mi historial médico, mis exámenes, mis archivos hospitalarios. Comparé firmas. La escritura falsa se parecía a la de un doctor. Doctor Emilio Vargas. Lo recordaba vagamente. Había sido uno de los médicos que me revisó durante mi colapso. Nunca me inspiró confianza. Tenía una mirada fría, técnica, calculada, pero yo estaba débil. No tenía a nadie. Y había confiado. Luego encontré otra hoja, una que me dejó la piel helada. Un reporte firmado por él. Paciente apta para intervención. Estado: sedación profunda. Unidad SA-12.
Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi se me cayó la hoja. Ese hombre había decidido sobre mi cuerpo, sobre mi fertilidad, sobre mi hijo, y ahora, él o alguien como él podía intentar recuperarlo. No podía quedarme ahí, esperando ataques silenciosos. Tenía que descubrir qué era ese A12. Tomé mi teléfono y comencé a buscar, pero no había nada en Internet, ninguna referencia, ningún registro público. Era como si no existiera, o como si estuviera enterrado bajo capas de secreto institucional. El bebé empezó a llorar más fuerte, un llanto ácido, como si el mundo estuviera demasiado tenso para él. Mientras lo calmaba, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, no era un mensaje, era una llamada. Número desconocido. Respiré hondo. Contesté. ¿Hola? Hubo un silencio corto, y luego una voz femenina, casi susurrante. Clara, escúchame bien, no salgas, no entregues al bebé, y no le digas a nadie que lo tienes. Mi garganta se cerró. ¿Quién eres?, pregunté, con un hilo de voz. Hubo un segundo de vacilación. Soy quien te ayudó a sacarlo de allí. Mi corazón dio un salto violento. ¿El hospital? ¿La unidad? ¿Esa 1-2? Murmuré. La mujer respiró hondo. Sí. Ese A12 no es una sala normal. Es un proyecto. Uno oculto. Uno que jamás debió existir. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué hicieron conmigo? Hubo un silencio cargado. Clara. Hicieron más de lo que puedes imaginar. Y no solo contigo. El bebé lloró otra vez, como si respondiera a esa frase. Tragué saliva. ¿Por qué dejaste al niño en mi puerta? La mujer bajó la voz. Porque van a buscarlo. Porque van a querer reclamar lo que consideran suyo. Y porque tú eres la única persona que puede protegerlo. Mi respiración se aceleró. ¿Quién quiere recuperarlo? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Y finalmente, el doctor Vargas. Sentí un vacío en el estómago. ¿Por qué?, pregunté, temblando. La voz de la mujer llegó más baja, casi rota. Porque ese niño, Clara, ese niño no es un experimento más. Ese niño era el único que no debía sobrevivir. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué estás diciendo? Y la respuesta llegó como un golpe. Ese bebé es la prueba de todo lo que hicieron contigo. Y si él vive, la verdad también. La llamada se cortó. Me quedé de pie, con el teléfono en una mano y al bebé en la otra. Dos pensamientos se cruzaron en mi mente. Uno, estábamos en peligro. El otro, acababa de comenzar una guerra. Una guerra por la verdad. Por mi cuerpo, por mi maternidad, por mi hijo. Y no pensaba perderla. Me quedé quieta durante un largo instante después de que la llamada se cortó. Sentía la sangre correr por mis venas con una velocidad que nunca había experimentado. No era solo miedo, era conciencia. Conciencia de que cada palabra pronunciada en esa llamada había cambiado mi vida para siempre. Miré al bebé. Sus ojos grises volvieron a abrirse, como si él también hubiera escuchado aquella voz lejana. Me sostuvo la mirada por un momento y sentí de nuevo esa sensación extraña, como si me reconociera, como si supiera que yo era su único refugio. Lo abracé con fuerza. No te voy a dejar, susurré. Juro que no te voy a dejar. Pero por dentro, una pregunta ardía. ¿Qué significaba que él era la prueba de todo? ¿Y por qué no debía sobrevivir? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje. Del mismo número. Lo abrí con manos temblorosas. Si el doctor Vargas llega antes que yo, no abras. Detrás de su máscara no hay medicina, hay poder. Tragué saliva. Ese hombre había estado tan cerca de mí en aquel hospital. Había tenido acceso a mis papeles, mi cuerpo,
mi inconsciencia. ¿Era él quien había firmado mis informes falsos? ¿Era él quien había manipulado mis pruebas de fertilidad? ¿Era él quien había decidido que nunca debía enterarme? Respiré profundamente, mientras la angustia subía por mi garganta. No nos va a tocar, le dije al bebé. No te preocupes, no va a tocarte. Pero algo dentro de mí sabía que no sería tan simple. El auto gris seguía afuera. No se movía, no arrancaba, no cambiaba de lugar. Estaba ahí como un ojo, un testigo, una advertencia silenciosa. Me acerqué de nuevo a la ventana, con extremo cuidado. Apenas levanté la cortina medio centímetro. Alguien estaba dentro. Una silueta, un hombre, quieto, mirando hacia mi casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Dios, susurré. Retrocedí de inmediato. Mi respiración se aceleró. Mis manos sudaban. Tenía que hacer algo. No podía seguir escondida, pero tampoco podía salir. Estábamos atrapados. Formulé un plan básico. Si esa mujer, la de la llamada, realmente estaba ayudándonos, tenía que encontrar la forma de comunicarme con ella. Le escribí rápido. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Necesito más respuestas. El mensaje quedó en enviado. Durante varios segundos eternos, finalmente, llegó la respuesta. No preguntes por mi nombre. Solo escucha. No estás loca. No recuerdas lo que pasó porque no debías recordarlo. Sentí que me faltaba el aire. Le respondí. Dime qué hicieron conmigo. Hubo una pausa prolongada, como si la mujer tuviera miedo de escribir lo que sabía. Hasta que finalmente llegó un mensaje más largo. Te sedaron, te extrajeron óvulos, manipularon tu información clínica, usaron tu material genético sin permiso. No fuiste la única, Clara, pero tú eras especial. Para ese A12. Me llevé una mano a la boca. Era demasiado, demasiado para asimilarlo, demasiado para seguir respirando, como si nada. Escribí con rabia. ¿Qué significa especial? La respuesta llegó rápido. Significa que tu embarazo nunca debió continuar. Una punzada me atravesó el pecho. ¿Había quedado embarazada sin saberlo? ¿Me lo habían quitado? ¿Habían intentado detenerlo? ¿Habían fallado? ¿Este bebé era eso? ¿Un embarazo que sobrevivió a una intervención? ¿Un hijo que nunca debió existir, según ellos? Era demasiado monstruoso. Y sin embargo, tenía sentido. Me eché a llorar, sosteniendo al bebé, como si quisiera esconderlo dentro de mi piel. Pasaron varios minutos antes de que pudiera escribir de nuevo. ¿Por qué me dicen que no debía sobrevivir? La respuesta llegó con 3 palabras. Porque es libre. Libre, una palabra que no entendía. Una palabra que me quemaba por dentro. Le escribí. Explícame. Esta vez la mujer tardó más. Mucho más. Tanto que pensé que se había ido, que se había arrepentido, que estaba en peligro, pero al final llegó un mensaje que me dejó temblando. Los niños del programa SA-12 estaban destinados a algo más que nacer. Son parte de un proyecto genético y él es el único que no pudieron controlar. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Controlar? Murmuré. La piel se me erizó entera. Miré al bebé. Dormía profundamente, ajeno a todo. Toqué su mejilla. Era perfecto, humano, inocente. ¿Cómo podía alguien querer controlarlo? ¿Cómo podía un médico decidir que un niño no debía existir solo porque no respondía a un proyecto oculto? Le escribí. ¿Qué quieren de él? La respuesta llegó casi de inmediato. Quieren borrarlo, como borraron a los demás. Me quedé sin respirar. ¿Los demás? Había más mujeres, más embarazos ocultos, más niños, más experimentos y probablemente más pérdidas. La garganta me ardía.
El estómago se me cerró. No podía permitir que ese bebé fuera uno más en esa lista. No podía dejar que lo tocaran. Respiré hondo, muy hondo. Y con una determinación que nunca antes había sentido, escribí: «Dime qué tengo que hacer». La respuesta llegó en menos de un segundo: «Prepárate. Voy hacia allí. Pero, si el auto gris se mueve, corre». Miré la ventana. El auto seguía quieto, demasiado quieto. Me incorporé con el bebé en brazos. «No te van a hacer daño», prometí, «porque esta vez sí voy a luchar». Y lo dije con toda la fuerza de mi alma, con la furia de 16 años perdidos, con la valentía que nace cuando una madre encuentra al hijo que le arrebataron. Ya no era una víctima, ya no era una mujer rota, ya no era una sombra, era una madre, por primera vez, y estaba lista. No podía dejar de mirar el auto gris. Había pasado horas allí, quieto, silencioso, como una sombra inmóvil esperando el momento exacto para moverse. Pero lo peor no era el auto. Lo peor era la intención detrás de él. Sentía que cada minuto era una cuenta regresiva, una antesala, un borde peligroso. El bebé dormía sobre mi pecho, el único lugar donde parecía sentirse seguro. Y yo estaba convertida en un animal acorralado, lista para defender a su cría con uñas y dientes. Caminé de un lado a otro, tratando de pensar, de ordenar ideas, de respirar, pero todo pensamiento era interrumpido por una misma frase, repetida una y otra vez: «No debía sobrevivir». ¿Quién decide algo así? ¿Con qué derecho? ¿Cómo puede alguien mirar a un bebé y concluir que su existencia es un error? Era monstruoso, pero lo más monstruoso era que, de alguna forma, mi historia era parte de ese plan. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje: «Estoy a 5 minutos. Mantente lejos de las ventanas». Guardé el teléfono y apagué las luces de la sala. La casa quedó sumida en penumbra, solo iluminada por la lámpara pequeña cerca de la cuna improvisada. Respiré hondo y acerqué una silla a la puerta, clavándola justo debajo de la manija. No detendría a alguien fuerte, pero ganaría segundos. Y segundos podían significar vida. El bebé empezó a moverse, a inquietarse. Lo abracé con suavidad y le canté una melodía antigua, una que mi madre me cantaba cuando era niña, una melodía que nunca había tenido a quien cantar. Y mientras se calmaba, pensé en algo que me golpeó como un rayo. ¿Y si no me dijeron que era estéril para ocultar que ya estaba embarazada? Mi mente viajó atrás, al día que recibí el diagnóstico. Recordé el rostro de la doctora. Recordé sus palabras demasiado rápidas. Recordé cómo no me dejaron pedir una segunda opinión. Recordé cómo me empujaron a aceptarlo. ¿Había sido todo parte de la misma manipulación? ¿Había estado embarazada sin saberlo? ¿Había ocultado mi cuerpo un embarazo químico? ¿Habían intervenido antes de que yo pudiera sospecharlo? Una lágrima cayó sin permiso. Habían jugado con mi cuerpo. Habían jugado con mi vida, y ahora querían jugar con el destino de ese bebé. Un bebé que era mío. Un bebé que yo no elegí perder. Un bebé que alguien había decidido robarme y que ahora quería borrar. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Un solo golpe. No 3, 1. Me acerqué despacio, con el corazón martillando. «¿Clara?», susurró una voz femenina al otro lado. Era ella, la mujer de la llamada. Alejé la silla con cuidado y entreabrí la puerta apenas unos centímetros. Ahí estaba, una mujer de unos 30 años, ojeras profundas, cabello recogido a la prisa. Llevaba una mochila pequeña, ropa simple, rostro tenso. «Déjame entrar», susurró. «Nos están vigilando». La dejé pasar y cerré de inmediato.
Ella se giró hacia mí, respirando agitada. No tenemos mucho tiempo, dijo. Él ya sabe que el niño no está donde debería estar. ¿Él es el doctor Vargas? Pregunté. Ella asintió, tragando saliva. Y no solo él. Hay más médicos involucrados, más enfermeras, más expedientes, más mujeres como tú. Mi piel se erizó. Dime la verdad, exigí. Toda la verdad. Ella me miró fijo, con una mezcla de culpa y urgencia. Clara, yo trabajaba en la unidad SA12. Era una enfermera más. No sabía todo, pero sabía lo suficiente. Sabía que había mujeres sedadas. Sabía que había embarazos que no se registraban. Sabía que había nacimientos que se ocultaban. Mis manos sudaban frío. Pero tú, continuó, tú fuiste diferente. Tu embarazo no debía avanzar. Era un error, según ellos. Un riesgo, algo que no podían controlar. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Ella respiró profundo antes de responder. Porque tu cuerpo no respondió a la manipulación genética. Porque tu bebé no reaccionó como los otros. Porque sobrevivió cuando todos los demás. Su voz se quebró. No lo hicieron. Sentí que el mundo se me salía de debajo de los pies. Clara dijo, con lágrimas contenidas, tú no eres estéril. Nunca lo fuiste. Te mintieron para poder usar tu cuerpo sin que hicieras preguntas. Te mintieron para que nunca reclamases lo que era tuyo. El bebé gimió suavemente, como si sintiera el peso de cada palabra. ¿Y por qué me lo trajiste? Pregunté. Ella se secó una lágrima. Porque yo participé en tu operación, y no quiero cargar con esa culpa toda mi vida. Porque ese bebé es tuyo, y porque si ellos lo encuentran, nadie volverá a verlo. El silencio que siguió fue un abismo. Mi mente se llenó de imágenes, mi cuerpo sedado, manos ajenas, decidiendo por mí, mi hijo arrebatado, mi historia borrada. Hasta que algo dentro de mí hizo un clic, una certeza, una fuerza, una furia limpia. ¿Qué quieren hacer con él? Pregunté, sin desviar la mirada. Ella respondió sin rodeos. Eliminar toda evidencia, incluyéndolo a él. Apreté al bebé contra mi pecho. Entonces ayúdame a protegerlo, dije, porque no voy a perderlo de nuevo, ni viva ni muerta. Ella asintió. Haré todo lo que pueda. Y en ese instante, entendí algo con absoluta claridad. Ese bebé no era un accidente, era un milagro. Y los milagros, cuando llegan, despiertan guerras. Y yo estaba lista para pelear la mía. La mujer, a quien aún no sabía cómo llamar, se acercó a la mesa donde tenía mis documentos desparramados. La vi revisarlos uno por uno, con una mezcla de prisa y terror. Cada hoja parecía confirmarle algo que yo apenas empezaba a comprender. Hay partes de este expediente que no deberían existir, murmuró. Sobre todo estas, señaló un par de formularios amarillentos. Esto no es parte del protocolo oficial. Esto es otra cosa. ¿Qué cosa? Pregunté, acunando al bebé, que ahora respiraba tranquilo. Ella me miró con los ojos vidriosos. Una operación paralela, una unidad secreta, una investigación ilegal. Se llevó las manos a la cara. Respiró profundo y continuó. SA12 no figura en los planos del hospital. No aparece en los registros. No existe para el Estado. Mi estómago se contrajo, pero existe para ellos, añadió. Y, mientras exista, ninguno de ustedes estará a salvo. Me acerqué un poco más, aún con el bebé firme en mis brazos. Quiero que me digas, todo exigí, todo, sin guardar nada. Ella tragó saliva, se sentó, y por primera vez desde que había entrado, dejó caer los hombros, como si aceptara que ya no podía cargar más con ese secreto sola. Clara,
Los médicos de SA-12 trabajaban con muestras genéticas, óvulos, embriones, manipulación hormonal, selección, alteración. Sentí un frío subirme por los brazos. A algunas mujeres las sedaban, a otras les decían que estaban enfermas, a otras simplemente las convencían de que no podían tener hijos. Me cubrí la boca con la mano. Era demasiado brutal para ser real. Pero el expediente, la foto, el bebé, todo lo confirmaba. Ella continuó, con la voz quebrada. A ti te dijeron que eras estéril. Pero no era cierto. Nunca lo fue. Mis piernas temblaron. Eres una de las pocas mujeres cuyo organismo respondió sin rechazo, y por eso te usaron. Las palabras me atravesaron como cuchillas. ¿Usaron? Repetí, casi sin aire. Sí, Clara. Tu embarazo fue inducido, controlado, manipulado. Pero algo falló. Miré al bebé. Él abrió los ojos justo en ese instante, como si también quisiera escuchar la verdad. ¿Qué falló? Susurré. La mujer bajó la mirada. No pudieron modificarlo como pretendían. No reaccionó a los procedimientos. No respondió a los compuestos. No siguió las tendencias genéticas que el programa buscaba. Entonces, ¿qué es? Pregunté, aterrada pero firme. Ella levantó la vista lentamente, como si tuviera miedo de pronunciarlo. Es natural. La palabra quedó suspendida en el aire, enorme, casi sagrada. Natural, repitió ella, ahora con más convicción. Un embarazo que sobrevivió a la manipulación. Un bebé que no se convirtió en lo que ellos querían. Un niño que no pudieron controlar. Y entonces entendí. El bebé no era un error. No era un accidente. No era una falla. Era lo único auténtico que había salido de aquel infierno. Por eso dijo la mujer, él no debía sobrevivir para ellos, porque su existencia prueba que todo lo que hicieron fue real. Me quedé en silencio, con lágrimas acumulándose en mis ojos. El bebé estiró su mano y tocó mi mentón. Ese gesto simple me rompió entera. Lo abracé fuerte, fuerte, como si pudiera absorberlo. Dime quién más lo sabe, dije finalmente. Ella respiró hondo. El doctor Vargas encabeza el programa, pero no está solo. Hay otros 2 médicos, un genetista, una enfermera y un hombre externo al hospital que financia todo. Nadie sabe su nombre real. ¿Y ellos quieren al bebé? No, no lo quieren. Quieren desaparecerlo. Y contigo también lo harán si pueden, porque tú eres la única persona que puede demostrar lo que pasó. Un estremecimiento me recorrió la espalda. Entonces, ¿por qué me lo trajiste? Pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque soy cobarde, Clara. Porque no pude detenerlos cuando te sedaron. Porque escuché tu pulso lento en la camilla. Porque vi cómo sacaban la incubadora. Porque vi cómo ocultaban informes. Porque vi cómo falseaban tu firma. Y esa noche, decidí que tenía que salvar al menos a uno. Sus palabras me atravesaron. Uno. Salvar a uno. ¿Cuántos más habían perdido? ¿Cuántas mujeres habían sido usadas? ¿Cuántos bebés habían sido descartados? De pronto, el peso de todo aquello cayó sobre mí. No podía huir. No podía esconderme. Tenía un motivo. Tenía una prueba viva en mis brazos. Tenía la responsabilidad de romper un secreto enorme. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, con una determinación que nunca antes había sentido. La mujer respiró profundo. Cuando el auto gris se mueva, debemos correr. Ir a un lugar donde ellos no tengan acceso. Y luego, necesitamos a alguien del sistema que aún sea limpio. Un juez. Un periodista. Alguien que pueda hacer público lo que pasó. Miré al bebé, que me observaba, con esos ojos grises llenos de vida.
No voy a perderte, susurré. Ni ahora, ni nunca. Ella asintió. Prepárate, dijo. Porque una vez que esto empiece, no habrá vuelta atrás. Justo en ese momento, un sonido nos hizo girar la cabeza. El motor del auto gris arrancó, muy lento, muy suave, como un depredador que despierta. La mujer me agarró del brazo. Es ahora, Clara. Es ahora o nunca. Miré al bebé. Lo envolví con la manta. Besé su frente y sentí, en lo más profundo de mi alma, que la mujer que un día creyó ser estéril había muerto para siempre. Porque ahora, por primera vez, era madre. Y las madres no negocian con el miedo. Cuando el motor del auto gris rugió por primera vez, el sonido no fue fuerte, no fue brusco, no fue evidente. Fue un ronquido bajo, un despertar lento, un recordatorio de que aquello que nos vigilaba ya no estaba esperando, se estaba moviendo. La mujer, mi inesperada aliada, me apretó el brazo con fuerza. Clara, es ahora. Tenemos que salir ya. Mi corazón golpeaba como si quisiera romperme las costillas. El bebé empezó a inquietarse entre mis brazos, como si sintiera la tensión. Lo ajusté contra mi pecho, asegurándome de sostenerlo con firmeza. La mujer abrió su mochila y sacó una bufanda oscura. Póntela, ordenó. Si alguien te ve la cara, nos seguirán. Yo obedecí sin discutir. Mi mente solo tenía un objetivo: proteger a mi hijo. Ella se asomó por la ventana apenas un instante. Se está alejando, pero no demasiado. Está buscando movimiento. Tenemos que salir por atrás. Asentí. Mi casa tenía una salida trasera que daba a un pasaje estrecho. Casi nadie lo usaba. Nunca imaginé que sería mi vía de escape. ¿Estás lista?, preguntó. La miré. Mi voz salió firme, aunque temblaba por dentro. Sí. Nos movimos en silencio. Ella abrió la puerta trasera con cuidado, evitando que la madera chirriara. El aire frío nos golpeó el rostro. El pasaje estaba desierto, apenas iluminado por la luz tenue de un farol lejano. Rápido, susurró, pero sin correr todavía. Avanzamos juntas, pegadas a la pared. Cada sombra parecía un riesgo. Cada ruido, una amenaza. Yo apretaba al bebé contra mí, como si temiera que pudiera desaparecer si aflojaba un segundo. Su pequeño cuerpo temblaba un poco por el frío. Lo cubrí mejor con la manta. Besé su cabeza. Prometí sin hablar: no te soltaré, no te perderé. Cuando llegamos al final del pasaje, la mujer levantó una mano para detenerme. Espera. Se asomó. Contuve el aliento. El auto se detuvo en la esquina, murmuró. Está vigilando la calle principal. No nos vio salir, pero está cerca. Mi estómago se contrajo. ¿Y ahora qué?, pregunté, con un hilo de voz. Ella señaló hacia un callejón lateral, aún más estrecho. Por ahí conduce a una avenida más grande. Tengo un coche esperándonos. ¿Un coche?, pregunté. Asintió. Un viejo amigo que decidió ayudar. No hace preguntas, solo conduce. Avanzamos rápido, pero entonces lo escuchamos. Un portazo, no fuerte, no violento, pero claro. El auto gris se había detenido. El conductor había salido. La mujer maldijo en voz baja. Nos vio, susurró. Clara, corre. Y corrimos. Corrimos sin mirar atrás. Corrimos con el miedo pegado a la piel. Corrimos, mientras yo sostenía al bebé con una fuerza que nunca antes había tenido. Escuché pasos, pasos detrás de nosotras. Pasos firmes, pasos decididos. ¡Más rápido!, gritó ella. Mis piernas ardían. Mi respiración se cortaba, pero no podía detenerme. No cuando esa criatura inocente dependía completamente de mí. Giramos en la esquina y entonces
Lo vi. Un coche viejo, azul, con el motor encendido. En el asiento del conductor había un hombre mayor, barba gris, mirada urgente. ¡Suban!, gritó al vernos. La mujer abrió la puerta trasera y me empujó adentro. Agáchate, Clara. Protégete. Protégelo. Obedecí y me deslicé al piso del auto, cubriendo al bebé con mi cuerpo. Ella saltó dentro segundos después. El conductor no esperó. Aceleró. El coche rugió. Las ruedas derraparon y salimos disparados hacia la avenida. ¿Nos siguen?, preguntó la mujer, jadeando. El conductor miró por el retrovisor, con el ceño fruncido. Sí, un coche gris. Estamos a segundos de distancia. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mantenga la cabeza abajo, Clara, insistió la mujer. No te levantes. Yo solo podía abrazar a mi hijo. Sentía su respiración contra mi pecho, su calor, su fragilidad. Era mío, solo mío. Y no iba a dejar que nadie lo quitara de mis brazos. El coche tomó una curva brusca, luego otra, luego un giro inesperado hacia una calle secundaria. Estamos ganando terreno, dijo el conductor, pero no podemos llevarlos a un lugar fijo. Si saben quién eres, sabrán dónde buscas refugio. La mujer asintió. Tenemos que desaparecer temporalmente, al menos unas horas. Se giró hacia mí. Conozco un lugar seguro. Nadie del hospital sabe que existe. Podremos pensar, organizarnos, llamar a alguien que pueda ayudar. Parpadeé, tratando de procesar todo mientras mis ojos ardían de cansancio y miedo. ¿Dónde está ese lugar?, pregunté. Ella se inclinó hacia mí y respondió en un susurro. En los límites de la ciudad. Un edificio abandonado que antes era un refugio. Ahí empezó todo. Y ahí vamos a empezar nuestra propia versión de la verdad. El coche tomó una salida hacia la autopista. El sonido del motor ahogó mis pensamientos. El bebé respiraba profundamente, ajeno al caos. Lo miré. Pequeño, perfecto, tan milagroso como doloroso. Y mientras la ciudad quedaba atrás, supe algo con absoluta claridad. El secreto que habían intentado ocultar durante 16 años acababa de despertar. No había marcha atrás. No había silencio posible. No había miedo capaz de frenarme, porque yo ya no era la Clara que aceptaba diagnósticos sin preguntar. No era la Clara que creía que la maternidad se le había negado. Era otra. Era nueva. Era peligrosa. Era su madre. Y la guerra recién comenzaba. Al final, mientras el coche se perdía entre las luces lejanas de la autopista, entendí algo simple y brutal. No estaba huyendo. Estaba empezando. Porque ese niño no era mi pasado robado. Era mi verdad, mi prueba, mi destino. Y desde ese momento, supe que nada, ni el miedo, ni el silencio, ni ellos, iba a quitármelo otra vez.